reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica, pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos no suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Llénenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro. Comenzamos entonces, chiquillos. Rodrigo, puede ya comenzar y Pepe a transmitir. Ok. Ya. Hola, hola, estimados, estimadas. Aquí nos encontramos en un nuevo capítulo de Los Caminos del Viento con nuestra amiga, compañera Pia Clausen, que nos podrá contar un poquito de trabajo que ha ido realizando a través de los últimos años en lo que es memoria, un poco del trabajo comunitario. Y aquí Rodrigo Mundaca, que nos estará ahí acompañando con los mensajes, la información o las preguntas que vayan saliendo a través del Facebook Live. ¿Cómo estás, Pia? Muy bien, súper contenta de verlos, de encontrarnos, súper cómoda porque es un trabajo compartido, es un trabajo que empezamos cuando éramos jovencitas y jovencitos. Así que nada, pues gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Yo aprovecho de Rodrigo, saludar ¿alguna? también, gracias Pepe por la invitación acá a acompañar el programa y a la invitada estelar ahí, Pía, que como bien ella dice, bueno, yo me río solo, digamos, porque hay un cariño tan fuerte empeñado que estoy doblemente agradecido, ¿cierto? Uno de participar del espacio y otro de que el espacio tenga que ver con tan queridos amigas, amigos en este momento. Así que juegue nomás, Pepe, abra los fuegos. Ya, ya muy bien, aquí vamos a hablar un poquito de, como dije, un poquito de lo que es la memoria, aquí como el trabajo que que ha realizado la Pia Clausen, respecto a lo que es el rescate de memoria histórica, la profundidad que tiene en este contexto que estamos viviendo actualmente, lo que es la importancia que tiene eso de estar con la memoria viva, ahí presente, cotidianamente ahora en este contexto tan que estamos ahora viviendo. Así que ahí podría, Pía, podría contarnos un poquito más o menos Sí, del bueno, lo que trabajo tú que no sé, dices, del sí. trabajo que han ido realizando como Casa de la Memoria, y después vamos a ir profundizando un poquito tu historia también de trabajo y algunas cosas que hemos compartido también ahí anteriormente. Claro, como tú dices, es fundamental el trabajo de la memoria, ya sobre todo en estos tiempos. Si la memoria no se trabaja, los episodios crueles se repiten. Si la memoria no se trabaja, lo malo se repite. La memoria es el recuerdo más historia, es recordar, es registrar, pero sobre todo es resignificar los procesos vividos. ¿Ya? Porque la memoria no es algo como un concepto vacío, ni un proceso solo de un almacenamiento cerebral. La memoria que trabajamos nosotros es una memoria histórica, es una memoria social, entonces que viene cargada de emociones, de vivencias, de valores, de símbolos, ¿ya? Que es fundamental hoy en día, es fundamental tener ese registro
para utilizarlo hoy en día. La memoria es una herramienta de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, que hoy día hemos sido capaces de poder ponerla, ya, ponerle valor y volver, ¿cómo se llama?, a revivirla a través de las ollas comunes, a través del apoyo del Comprando Juntos. También espero que se reviva a través de las marchas del hambre, a través de la protesta nacional, a través del derrotamiento del, del Estado opresor. Ojalá como que la memoria cumpla su función, ¿ya? Sí, pues. Bueno, ¿sí? Digamos, sí, porque lo que tocaste recién de las marchas del hambre, que hace poco también se conmemoraba el 2 y el 3 de julio, que fueron, hace un buen tiempo atrás, fueron súper significativas esas protestas, po, que fueron Claro, como el inicio contra la lucha contra la dictadura que había, y que en este año ahora se trataron de significar, pero fueron en algunos sectores nomás, en algunas poblaciones con que tienen todavía la memoria viva, que fueron y reflejaron eso a nivel nacional, esas protestas, ese descontento que hay de todo lo que estamos viviendo actualmente. claro. El 12 de julio de 1983 se realizó la tercera protesta nacional, que fue una de las más poderosas, que duró como 4 días, donde fue precisamente el hambre la que dio el pie para derrotar a la dictadura, ¿ya? El hambre, bueno, y la muerte, que ya como pueblo estábamos cansados de que sea el pueblo quien coloque siempre los muertos. Te voy a contar un poquito, como me planteaste recién, en lo que estoy actualmente. Estoy en Ya. estoy en la Casa de la Memoria Coquimbo, ¿ya? Que es parte de la Organización de Expresos Políticos y Familia, ¿ya?, de la comuna de Coquimbo, donde estamos, ¿cómo se llama?, trabajando para abrir una casa, un museo, pero un museo vivo, ¿ya? Por eso le llamamos Casas de la Memoria, donde se ponga en valor lo vivido, donde las generaciones presentes y futuras tengan un registro de testimonio, ¿ya? De lo que vivimos en nuestra historia reciente, ¿ya? De lo que fueron, ¿cómo se llama?, tanto el creer en un proyecto del pueblo para el pueblo y desde el pueblo, hasta hasta lo que se tuvo que pagar posteriormente, ¿cómo se llama?, por eso, ¿ya? Entonces estamos en ese proceso, finalmente después de mucho tiempo, muchas licitaciones caídas, muchos temas ahí burocráticos con la municipalidad, claro, porque la casa como es una casa, ¿ah? No es un sitio de memoria. Cuando estemos con la casa ya instalados, pensamos ir por un sitio de memoria que lo tenemos miradito por ahí por Guayacán, le tenemos ganas a una excomisaría. Pero esto es una casa como tal que es de la Organización de Expresos Políticos, pero para llevar a cabo el proceso de habilitación de rehabilitación como museo, la teníamos que pasar o al gobierno regional o a la municipalidad. Entonces, porque de cierta manera, ¿cómo se llama?, estaban un poco más las confianzas, entre comillas, con la municipalidad que con el gobierno, porque venía el gobierno de derecha. Entonces se traspasó a la municipalidad, pero claro, de eso nunca pensamos que iban a ser tantos años. Finalmente ahora ya está la casa, como la construcción, la remodelación, pero aún la municipalidad no la entrega, entonces no podemos hacer nuestra actividad, nuestra accionar desde ahí. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en el proceso de la museografía, ¿ya? Ya tenemos la museografía, ay, que quedó tan bella, de la Unidad Popular y del proceso de la transición y la pseudodemocracia. Y estamos trabajando en la museografía, que es más compleja porque hay mucha menos información, de la etapa de reforma agraria acá en la región, porque, claro, no queremos tomar como
replicar una historia nacional, sino que es el único museo y de la región. Entonces, tan específicamente, ¿ya? Porque hay más casas de la memoria, pero no al nivel tan específico como lo pensamos, cómo se llama trabajar nosotros. Entonces, estamos trabajando en esa museografía, bueno, y la museografía de la dictadura. Y paralelo también revisando nuestro archivo de memoria oral en derechos humanos, el cual es un orgullo para nosotros porque fue filmado en calidad de cine, con unas maravillosas entrevistas que son un material único para las futuras generaciones y para quien quiera estudiar nuestra historia reciente. Tienen un Algunos le gran encuentran... audiovisualista ahí en la casa, Museo Casa de la Memoria. Sí, mi compañero Alberto Barraza, Claro. Saavedra, ahí, un abrazo. Un gran abrazo. Sí, Aprovechamos de saludar ahí. sí, sí, un gran audiovisualista, perfeccionista. Entonces son harto trabajo ahí dedicado. Tenemos más de 120 entrevistas, Entrevista. sí, por mucho, Pía, ¿cómo se llama? A nivel regional. Dígame. una consulta para las personas que nos puedan estar escuchando y que quisieran distinguir algunos conceptos que hemos estado utilizando. Por ejemplo, la diferencia entre casa y sitio de memoria que tú referías recién, ahí tal vez la podría extender un poquitito más. Claro. Sitio de memoria es un lugar que fue centro de detención o tortura, ¿ya? El cual, ¿cómo se llama? Buscamos que ojalá todo, pero están siendo, son monumentos, algunos monumentos nacionales protegidos, los cuales no pueden tener mayores cambios en su estructura, en su infraestructura, ya sí, ¿cómo se llama? No sé, una reparación de pintura o algo que obviamente se esté que pueda causar daño, pero lo que se busca es mantener lo más parecido a la época en que Original. cumplieron Sí. esa función, claro, en la que cumplieron esa función. Esos son los sitios de memoria. Perfecto. Acá en la región está el sitio de memoria de la cárcel del Buen Pastor, Claro. ¿ya? Sí. Que ahí podemos igual después hablar un poquito de Ustedes eso. hicieron un muy buen trabajo ahí. Del trabajo que han estado realizando también, Sí, el trabajo audiovisual, sí, de la entrevista, todo eso podríamos sí, más ratito hablar de eso. sí. Y se está peleando el sitio de memoria Casa Piedra también actualmente. ¿Ya? Entonces, ya hay otros sitios también de memoria que se están buscando, ¿cómo se llama? La documentación como tal o los testimonios suficientes para cobrarlos como tal. Reconocerlo. Claro, para cobrarlo y que sean reconocidos como tal. Y la casa de la memoria es un lugar, una casa, un inmueble que busca dar cuenta, contar parte de nuestra memoria histórica, nuestra memoria social, nuestra historia reciente. ¿Ya? Pero que puede ser armada y desarmada las veces que sea necesario y que no fue un lugar de detención o de tortura, Claro. de desaparición. Su valor histórico lo está construyendo en tiempo presente, digamos, ¿cierto? No se construye Claro, sobre, claro. sí. Y otra consulta sobre, a propósito de lo mismo que tú nos comentabas, nos hablabas de un trabajo de construcción de museografía, ¿cierto? Sí. Ahí tal vez nos podrías contar un poquitito de eso y un poco cómo lo llevan adelante, digamos, ¿cierto? Cómo se desarrolla ese trabajo, cuál es el proceso que tiene de la mano y para qué nos sirve en el fondo como sociedad el conocerlo cuando ya está realizado. Uh-huh. Mira, el proceso en sí comenzó, bueno, mi compañero Alberto lo comenzó el 2003, yo me sumé el 2012. La primera etapa fue recabar testimonio a través de la historia oral, de la memoria viva, con este archivo que nombré recientemente. Luego estos testimonios son transcritos, ¿ya? Para ser parte, ¿cómo se llama?, de la museografía, lo más fiel posible, pero con todas sus subjetividades.
y sumado, ¿cómo se llama?, a búsquedas de archivos de la época, tanto en Santiago, por ejemplo, tenemos una relación muy directa, un acuerdo de colaboración mutua con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago. Ya. Con el Museo Salvador Allende también tenemos una relación de colaboración mutua. Y entonces sumamos los archivos como tal, los testimonios de expresos políticos, expresas políticas, familiares de ejecutados, porque el archivo viene por etapas. Ya la primera etapa fueron expresos políticos y expresas políticas. Porque como estábamos empezando, así desde la sinceridad máxima, fue quienes no eran más accesibles. Perfecto. Sí, pero lo más cercano que te Claro, pueden... porque era nuestra propia orgánica, nuestra propia Sí. organización de expresos políticos, y queríamos igual recabar eso porque veíamos cómo los compañeros y las compañeras se estaban muriendo sin dejar su testimonio. Claro. Entonces luego vino una segunda etapa, porque en este proceso vimos, bueno, y también en los archivos vimos que la historia, aún la historia de la Unidad Popular, aún la historia de este maravilloso proceso se contaba en versión hombre. Entonces, ¿dónde estaba la memoria de las mujeres? ¿Dónde estaba la memoria feminista? Claro. ¿Dónde estaban las compañeras? Porque las compañeras no se quedaron esperando en la casa del compañero, ¿ya? Entonces, empezamos una segunda etapa de archivo de memoria oral, pero específicamente mujeres y niños y niñas, expresos políticos. Y una tercera etapa en nuestro archivo es de ejecutados. Bien. Tanto los casos emblemáticos como la caravana de la muerte, como otros ejecutados que fueron posterior, ¿cómo se llama?, a ese suceso. ¿Ya? Entonces, tenemos el tema de los archivos que están en audiovisual, están algunos transcritos, están los archivos, ¿cómo se llama?, de Santiago, de la Biblioteca Nacional, de centros, ¿cómo se llama?, especializados en archivos de derechos humanos, del Museo de la Memoria, y están lo que lograron guardar algunos compañeros y compañeras. Algunos compañeros y compañeras fueron demasiado valientes y fueron capaces de guardar alguna propaganda, algún folletito de alguna campaña política, algún manifiesto, su panfleto, claro, su tarjeta de solidaridad enviada desde el exilio. Entonces, quiero destacar ahí, por ejemplo, la compañera expresa política del Buen Pastor, Lucía Chirino, que ella tiene un archivo personal maravilloso, el cual es súper generoso, lo ha compartido con la Casa de la Memoria. Y de esa manera vamos construyendo la museografía, como con el cruce de la información. Y en esta época, cuando ya teníamos el espacio, teníamos pensado hacer los talleres de historia. Los talleres ya propiamente tal de trabajo de mapeo, ¿ya? Para fijar, ¿cómo se llama?, y tener la conversa, compañero, compañera, fue ahí, este es el sitio de memoria como tal, este fue un lugar de detención, no, fue este, así como, entonces, pero que fuera vivo, que fuera ahí calentito. Entonces, sabemos que existe la posibilidad hoy en día de hacer uno tal vez como acá en la plataforma, pero hay un público que nos interesa, obviamente, llegar, pero nuestro público mayores, que son quienes nos han entregado su proceso, su vida, son nuestros compañeros y compañeros ya mayores, y ellos no tienen acceso fácil más limitado a este tipo de formato. Claro. No, estas plataformas actuales. Claro. Entonces estamos esperando la primavera, y que esto acabe, claro, o baje por lo menos, para que nos entreguen la casa finalmente y poder hacer nuestros talleres de memoria viva, de historia, de memoria histórica, cruzar la información y que sea una museografía participativa, compartida, con sentido.
Sí. Sí, Con bueno, técnica de educación popular, o sea, yo sí, pues. sueño así en una línea de tiempo desde el 50 o más atrás, hasta del que nació el primer compañero que tenemos, del 20 y tanto, hasta ahora. Sí, así Perfecto. se Sí, está llevando ahí el proceso. recién nombraste conceptos, conceptos bien clave, por lo que es la memoria viva y lo que es educación popular, pues. ¿Podrías pues, especificar un poquito lo que es tanto la memoria viva, algunos otros conceptos más y lo que es educación popular, para que la gente que nos está viendo, escuchando en estos momentos, tenga más o menos una claridad al respecto? Claro, la memoria viva es lo que le planteé recién, que es recuerdo ya de los hechos, ¿cómo se llama? Vivenciados, de los hechos históricos, pero son recuerdos, ¿cómo se llama? De cada uno. Por ejemplo, Ya, igual, subjetivo. claro, he cometido una falta porque no es la memoria, sino que son las memorias. Sí. Son muchas las memorias en su diversidad ya y en su colectividad. Entonces, y la memoria para el pueblo, si bien empieza el individual, cuando se vuelve colectiva, es su importancia. Eh, o sea, no es que individualmente no lo sea, pero como que es 2.0. Mm. ¿Ya? Sí, pues ahí entra la intersubjetividad de de Claro, la memoria. claro. Entonces, y ahí, como lo planteé recién, es una herramienta vital. Porque la memoria viene cruzada igual con otros como conceptos como son la identidad. ¿Ya? La esencia que me hace ser, ¿cómo se llama? ¿Quién soy por todo lo vivido y todo lo compartido y todo lo sufrido y todo lo gozado? Entonces, y se suma también al territorio, el lugar, ¿cómo Sí, se llama? Que he ocupado, el lugar que he habitado de acción, sí. claro, en el espacio que ha sido mi lugar, ¿cómo se llama? De acción. Por eso la memoria, como plantea, ¿cómo se llama? Gabriel Salazar, por ejemplo, no busca cristalizar el recuerdo, no busca como encapsularlo y así como, ay, cuidado, cuidado, acá llevo la memoria. O como estos museos que son intocables, así como, no Sí. lo toqué. Sino que la memoria se rescata, se resignifica para llamar a la acción, Ahí está el para carácter vivo. llamar, ¿cómo Sí. se llama? Claro, su característica es llamar a la acción, es llamar a un proceso de reconstrucción. Por eso hoy en día, por ejemplo, un ejemplo súper latente es que se presentó, como que dijo, hay hambre, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué podemos hacer? Ollas comunes, si la imagen emotiva, colectiva, inmediata, a Solucionar ese los problema, no sé si 80, claro, no, pero como que la imagen de las mujeres en la Pintana, en la Legua, pero de los 80, así, ¿entiendes? Claro. Como dejarlo allá Que, atrás, digamos, Ya. como algo. claro, claro, Sí. pero la traigo. Entonces, al evocarla, la traigo al hoy y ¿cómo se llama? Y es la que me permite el accionar, la que me permite, ¿cómo se llama? Sí. Movilizarme y yo confío mucho en la memoria, por algo llevo como 13 años o más en Haciendo esto, el trabajo, sí. claro, porque sé que si trabajásemos la memoria podríamos rearticular y reconstruir el tejido social que fue aplastado y que trató de ser ahí Sí, pues tratado de ser extinguido por la aniquilado, pues, dictadura sí. cívico-militar, claro. Pero si nos Bien. enfocásemos en la memoria podemos volver a reconstruirla. Y una consulta a propósito, tal vez vinculándolo con lo que preguntaba Pepe hace un ratito. Cuando una de las características, por lo menos que uno identifica en los trabajos de memoria, tiene que ver con la reconstrucción de la pluralidad de las voces, ¿cierto? La pluralidad de las voces en torno a los procesos de construcción del sujeto popular, no en un sentido uniforme. Sí. Entonces, ahí es re interesante porque en el fondo uno cuando lee la historia escrita, ¿cierto? Ve que incluso la historia escrita por, llamémoslo así, los sectores oprimidos, también está escrita desde quienes tienen mayor hegemonía dentro de esos sectores. Tú recién mencionabas de que la importancia de los procesos participativos en la reconstrucción de memoria, y ahí lo vinculo con la educación popular,
pone en relieve, pone en valor otras voces que no necesariamente, incluso en la misma historia de los sectores oprimidos, aparecen con mayor fuerza, si es que no es a través de una perspectiva participativa, ¿cierto? Y con intencionar en el fondo que aparezca esa pluralidad, ¿cierto? Tenerlo a priori y tener la idea de que no quedarse con el que habla más o con el que tenía más voz o un mejor puesto de liderazgo, sino reconstruir desde la pluralidad de un movimiento social y popular. Entonces, tú mencionabas recién, por ejemplo, no aparecían las mujeres, ¿cierto? No aparecía, ¿cierto? Quizás los niños y las niñas, ¿ah? Mencionabas ahí también por ahí parte de la contribución historiográfica de Gabriel Salazar en ese aspecto, que aprovechamos de poner una nota al pie de página. Mañana va a estar conversando en vivo ahí en un programa que hacen los compañeros y compañeras de la Asamblea del Milagro, para quienes están escuchando y quieran sintonizarlo a través de YouTube. ¿Cómo ese trabajo, ese proceso ahí de ir rescatando esa pluralidad permite redignificar en tiempo presente a los objetos que se hacen parte de esa memoria histórica? ¿Cómo eso conecta y contribuye y se transforma en memoria viva? Por ahí, la pregunta del PBB por ahí también, porque decía, bueno, ¿cómo se vincula la educación popular con este proceso de memoria, ¿cierto? Ahí sí nos podrías contar un poquito más de eso. Maravillosamente, po. O sea, sí, se resignifica, ya así increíble, porque por ejemplo, aún hay algunas compañeras que tenían cierta como vergüenza que no era propia, que no era, ¿cómo se llama?, de ella, por lo vivido, y al recobrar, al hacer el proceso de memoria, ellas se dan cuenta que fueron fundamental en los procesos de resistencia para derrotar la dictadura, y se sienten representadas, se sienten valoradas, se sienten dignificadas, se sienten parte, se sienten capaces. Ver sus caras, y cuando uno hace, por ejemplo, hemos hecho el acto de entregarle su testimonio, ¿ya? Y decir lo importante que es impagable. Así. A mí me pasó algo súper particular, que cuando estaba haciendo la entrevista, buscamos estas diversidades igual. Entonces me pasó que tuve que entrevistar a personajes que fueron dirigentes, y que todavía algunos lo son, porque algunos eran de la generación de la G80, ¿ya? Entonces están como vitales, activos todavía. Y bueno, acá a lo mejor me condeno, pero como que me aburría un poco yo. En el buen sentido, porque era así súper como, era súper como, bueno, sí, nosotros hicimos esto, y gracias a nosotros, y nosotras, y nosotros, y bueno, y nosotros. En cambio, por ejemplo, cuando fuimos a Salamanca, o hacia el Choapa, o igual lugares acá al interior del valle, habían compañeros y compañeras ya viejitos, así, que te decían, yo voté por el compañero presidente porque él nos reconoció el amor y el trabajo que habíamos dedicado a nuestra tierra. Yo voté por él y volvería a votar por él, aun cuando tuviera que pasar todo lo que pasé. ¿Ven? Porque fue la vez que me sentí protagonista de un proceso. La vez que sentí que era parte de algo. La vez que me sentí considerado para algo. Entonces, y ahí teníamos que parar la entrevista, porque había una emoción, y una emoción compartida. Yo tenía así acá, así. Claro. Entonces, esa vivencia, esa diversidad es lo maravilloso del proceso. El proceso, sí, porque cuando uno va encontrándose, digamos, a través de los relatos que te van contando, de las emociones, como dice, qué fuertes son, pues, de cómo lo viven y cómo lo están sintiendo en ese momento, cuando lo están recordando, Sí. cómo vuelve eso. Claro. Y en ese proceso igual de resignificación de las emociones,
como lo dije al principio, igual yo estoy súper emocionada por estar con ustedes. Quería decir, si bien hoy día estoy en la Casa de la Memoria y hasta tengo como un cargo, que es como directora del área de investigación y educación, y, bien pomposo. Notable. Claro. Mm. Empezamos en un colectivo, empezamos ahí, todos juntitos. Entonces, no sé si me permiten igual, porque ese fue mi primer proceso de Sí, memoria. obviamente, dale. Por sí. favor, proceda. Claro, ese fue mi primer proceso de trabajo cuando era una joven universitaria. Y llegamos a este CID, Centro de Educación, Investigación, Conciencia y Desarrollo, donde se estaba pensando en realizar un trabajo. Igual aún no estaban como la idea muy clara. Habían dos áreas, un área de intervención social y un área de historia, así más armadas. Y llegamos y vimos la posibilidad como de fusionarlo. Y surgió la posibilidad de rescatar de dos cosas. O estaba la posibilidad de rescatar el proceso de militancia y el proceso histórico del MIR, ¿ya? Movimiento de izquierda revolucionario. Y o paralelo estaba la posibilidad de rescatar procesos de las tomas, de los procesos del derecho a la vivienda. Y maravillosamente nos dimos cuenta que estas dos se fusionaban en algún momento. En algún momento. Claro, se podían fusionar y estaba el maravilloso Campamento Revolucionario Moisés Huentelaf, ¿ya? La hoy población Nueva Coquimbo. A todo esto su nombre fue cambiado a punta de metralleta. Moisés Huentelaf, que había sido Sí, pues, dirigente por el del nombre. MSR, ¿cierto? Sí. Exacto. Sí. Sí. Que asesinado en un proceso de recuperación de tierra. Recuperación de tierras. Sí, en el sur, en el proceso de reforma agraria, que fue un poco, estaba siendo un poco lento y no justo ni consciente de la como visión del pueblo de nación mapuche, así que había que apurar ahí los procesos. Entonces, toman el nombre ahí de Moisés Huentelaf, y en el año 72, 120 familias toman posesión de un terreno ubicado en lo que es hoy el Olivar Alto, aproximadamente. El Olivar Alto, claro. Sí, ¿ya? Entonces, y ahí son acompañados en este proceso por militantes del MIR, ¿ya? Está ahí la maravillosa Marisa Matamala, que después el mundo feminista me llevó a encontrarla. Encontrártela Sí, después de en otro varios años. camino, digamos, por otro recoveco. Por otros recovecos, claro. Y también ahí estaba viviendo directamente, y ellos continuaron el proceso directo de acompañamiento, Sonia Valencia, Mario Romero, ¿ya? Y Germán Cuello. Germán Cuello. Quienes, ¿cómo se llama? Son asesinados a través de una ratonera, ¿ya? Puesta ahí por la DINA. Quiero destacar el trabajo realizado por las compañeras de Baldosa por la Memoria. Sí, un saludo, un abrazo fraterno. Para ella. Sí, ya de poner en valor ahí a Sonia Valencia y bueno, a los tres. ¿Ya? Claro. Sí, pues. Me acuerdo Bueno, entre paréntesis que pronto quedaron en stand-by las baldosas también de Germán Cuello y otros compañeros que también pertenecieron ahí, que fueron exalumnos del Liceo Gregorio Cordobés. Claro. Entonces, y ahí empezamos el proceso de recuperación de la memoria histórica y fuerza organizativa de la Moisés Huentelaf. Porque no nos bastaba con recuperar su historia, sino que la intención era poder ser un aporte para la recuperación de la fuerza organizativa, de la organización que estaba un poco dormida. Siendo que era una población pequeña, tenía más de 5 organizaciones, ¿ya? Club deportivo, club de adulto mayor, ¿ya? Y así.
y tenía así unas necesidades, por ejemplo, como una multicancha y y otras necesidades ahí de la organización, los cuales, ¿cómo se llama? También se reactivaron y empezaron, ¿cómo se llama?, a tomar forma. ¿Ya? Fue un proceso maravilloso, acompañada por dirigentes, mujeres. Ahí, un homenaje a la señora Bernarda Trigo, por ejemplo. Muy fuerte, clara, contenedora, ya, del proceso. Y este proceso lo llevamos a cabo, bueno, todos juntos. Acá fueron, no pueden hacer como estuvieran conociendo, porque acá el señor Pepe Candía y el señor Rodrigo Mundaca fueron parte activas del, Tenemos que poner del cara de que proceso. estamos enterando ahora. Claro, no pueden poner cara que se están enterando ahora. Fue un proceso maravilloso porque fue acompañado igual, recibimos nosotros formación metodológica de ONG ECO, Educación y Comunicaciones, ¿ya? A quien también mandamos nuestro afecto, nuestro agradecimiento, que cada 15 días, luego mensualmente, asistíamos a Santiago a formación, ¿ya? Y donde también conocimos otras instancias ya de procesos de recuperación de memoria histórica, un ejemplo ahí del alma, el proceso de identidad leguina, Sí, claro, con Luz. con la compañera Luz, Sí. notable. ¿Ya? Y ahí llevamos un proceso que finalmente fue presentado en Uruguay, así de pomposo, en la reunión de las organizaciones alternativas al encuentro del Mercosur Social y Solidario. Entonces, ahí nace el proceso de la importancia de la recuperación de la memoria histórica, y ahí donde yo digo, oh, qué importante es ponerle valor a esto. Qué importante es cuando tú le dices, su historia es importante. Su historia es tan válida o más como la escrita por los poderes fácticos. ¿Ya? Y cuando se la escribe y se la entrega, le hace la devolución y se ven reflejados ya y resignifican sus procesos, es maravilloso. Así, sí. Oye, Pía, bueno, que dentro de lo que fue la trayectoria ahí para la gente que tal vez desconoce la historia del sector en Coquimbo, ¿cierto? Que hoy día tal vez lo reconoce más como cercano a Olivar, qué sé yo, o con el nombre de Nueva Coquimbo, que es el nombre que fue impuesto ahí a punta de metralla, como tú decías. ¿Qué aspectos de esa reconstrucción de memoria crees que son interesantes que la gente conozca en el cotidiano, ¿cierto? Tú mencionabas ahí a personajes clave como Germán Cuello, Sonia Valencia, ¿cierto? La misma Marisa Matamala, qué sé yo, pero dentro de la reconstrucción de la memoria popular del territorio, del sector, ¿qué cosas tú crees que son las que aparecen en esa reconstrucción y que regularmente uno ignora en el cotidiano por desconocer esa riqueza histórica? Bueno, aparece los valores, primero, hay una solidaridad, compañerismo, un acogerte sin mayor cuestionamiento. Hay una fuerza ahí de mujer así, power. Potente, sí. De ahí voy a contar mi anécdota del proyecto. Hay, ¿cómo se llama?, un rescate que se vive hoy en día, que es el traspaso de la memoria intergeneracional, que es de abuelo o abuela a nietos y nietas. Que para mí fue un encuentro súper, un descubrimiento súper llamativo, porque los abuelos o abuelas que son allá hicieron la resistencia, ellos fueron los que hicieron el proceso de la toma y todo esto, y vivieron lo que tuvieron que vivir, que sacaban que hacían falso fusilamiento, que lo sacaban desnudo para afuera, el tema de la ratonera, que después hubo como una instalación como del silencio, o la biopolítica del miedo. Del miedo.
Pero entonces los hijos e hijas e hijes salieron a trabajar y no querían saber de eso. ¿Ya? Porque de hecho querían ser como aceptados y reconocidos como la población mayoritariamente, algunos iguales, pero por la población Coquimbo. Como población Coquimbo, nada de ¿cómo Nada se de llama? Moisés Guantelaf. Nada de Moisés Guantelaf, claro. Pero los abuelos y abuelas sí le contaban de cierta manera su proceso a quienes cuidaban, que eran sus nietos. Son nietos. Sí. Entonces ellos, por ejemplo, sabían perfectamente lo que era una olla común, sabían perfectamente cómo había sido el proceso de la toma, que hacía a través del marcado con tiza. Entonces toda esa vivencia la revivimos igual, ¿ya? Este trabajo no fui solo yo como que llegué al CID como joven universitaria, también estaba Giorgio Probulaki, estaba Karina Meneses, estaba Pablo Herrera, también mis compañeros que le mando y gran compañeras abrazo. que le mando un gran abrazo, ¿ya? Entonces se dio, ¿cómo se llama? Esa realidad, y también después, a pesar que, claro, tenía un nombre y todo, la población Coquimbo siguió siendo castigada, porque hasta últimamente, por ejemplo, o sea, no tan últimamente, pero hubo un tiempo, no le retiraban la basura, porque no estaba registrada. No alcanzaron, puede ser súper chistoso, pero no sé si consciente o inconscientemente no alcanzaron palmeras de Velázquez, siendo que todo alcanzaron. Entonces, igual sigue habiendo como un precio por la osadía de llevar a querer cabo vivir sin tener precio. el derecho a la vivienda, claro. Sí. Bueno, quiero contar mi anécdota. Yo me quedé con uno de mis estudios de caso. De hecho, yo te iba a preguntar por eso. Me acuerdo que hace muy poquito, ahí creo que en una manifestación íbamos bajando por lo que era el Costa Real o cerca del Parque Pedro, y me acuerdo que justo tú me lo comentaste. Por favor, proceda. Claro, claro. Es tan maravillosa la vida que es en la población, ¿cómo se llama? Moisés Guantelafo, en la población hoy día de Coquimbo, que en mi proceso de investigación conocí una familia y que resultó, ¿cómo se llama?, ser igual la familia de quien ya era compañero político en el colectivo, en el CID. Y que finalmente yo le digo que es mi estudio de casos, que mi compañero, claro, que mi compañero Juan ahí hasta... Salió Ahí larga la atrás pieza. vemos una obra de arte de él, ahí atrás. Claro, Ahí está. sí, abrazos igual. Sí. Y ese fue el proceso del inicio, entonces de ahí ya después otros tipos de trabajo, por ejemplo, en la universidad, haciendo trabajos de fortalecimiento de la identidad regional. Así era el trabajo que se estaba llevando a cabo, era un proyecto del Departamento de Historia. Y ahí conocí a mi compañero Alberto, en ese contexto, donde igual descubrimos que no existía una identidad regional, existen múltiples identidades regionales, diversas identidades regionales, y ahí ya damos el salto a formar parte, yo paso a formar parte de Casa de la Memoria. Casa de la Memoria de Coquimbo. Sí. Potente. Pía, antes de continuar ahí profundizando, bueno, súper interesante lo que nos estás comentando. Encuentro que da como para darle 2 o 3 vueltas quizá a esta lógica ahí de el salto generacional de la memoria, ¿cierto? Desde los abuelos a los niños, y el impacto que después esto tiene también. Uno lo puede leer tal vez, hacer una lectura de eso con los acontecimientos de nuestra historia reciente, y como que tiene bastante sentido, digamos, pero es re interesante haberlo palpado en ese momento. Yo quiero recuperar algunos de los comentarios que están llegándonos en la transmisión que se está desarrollando a través de la página de Facebook de Radio La Revuelta, y hay varios saludos conocidos, digamos. Ahí está el David Donoso, que también participó del Centro CIDIS, interesante. Viva la recuperación histórica, saludos. La María Graciela Estudillo, grande, pía, seca, consecuente, y nos manda un abrazo a todos. Una compañera.
Tomás ex Gapa dice, súper importante lo que dice la compañera sobre el protagonismo del pueblo en los procesos. La Marcela Reyes también conocida y grande pía. Constantino manda un saludo, nos desea buen pasar y hace una pregunta que la voy a decir al final también, ¿cierto? María Feminista manda un abrazo. Carolina Tello, saludos pía. Valeria Maturana, otra ex Ah, también, manda muchos cariños, querides. Marlene Leff señala el trabajo de memoria es fundamental, sobre todo en niñez. ¿Creen ustedes que hay un trabajo real de la memoria por parte de los profesores en la escuela? Mira, re interesante ahí porque nos mete y nos vincula con el proceso de la instrucción, llamémoslo así, la educación formal, y este otro trabajo de memoria que tú lo vinculabas más bien a la educación popular. Entonces, ¿cómo dialoga eso con la educación formal? Si está presente o no, ahí para darle una vuelta más ratito. También señala en tiempos de cuarentena resistimos con la memoria viva y combativa. El Constantino nos señala que Casa Piedra ya es sitio de memoria. Ahí nos actualiza esa información. Interesante también tenerlo ahí actualizando presente. Ingrid Sol dice saludos compañeros, un abrazo. Vinca Basaure, saludos compañeros. Mira ahí. Bueno, Constantino pregunta cómo transmiten la memoria en las escuelas, si hay un trabajo ahí con el mundo de las escuelas, otra pregunta asociada a la educación, ¿cierto? Y bueno, el Cristian Roble ahí, el Leono también dice, buena cabres. Así que un saludo a todos para los que están escuchando esta conversación o mirándola a través de la página de Facebook de la Radio La Revuelta, Radio Popular La Revuelta. Invitarlas a que puedan hacer ahí sus comentarios, consultas, saludos, preguntas para nuestra invitada estelar, a quien admiramos profundamente y tuvimos el gusto ahí de compartir invitancia y viajes organizativos, ¿cierto? Siempre, nunca deja de ser eso. Entonces, eso Pía. Estaban esas dos preguntas, yo no sé si vamos con las preguntas al tiro y después seguimos retomando la conversación para ir interactuando con los que nos hacen esa consulta, o seguimos con la secuencia que veníamos conversando. Decide tú, yo te dejo ahí. Ya, yo quiero primero terminar como con un... claro, ya soy un poco estructurada. Por favor, claro, ya, la disciplina es importante. El trabajo específicamente de recuperación de memoria histórica de la ex cárcel del Buen Pastor. Ya quería, mencionar también ese proceso que es dentro de la Casa de la Memoria, Coquimbo, que es un trabajo en conjunto, ya no es un trabajo como nuestro, es un trabajo de la organización de ex menores víctimas de prisión política y tortura, con la compañera Yelena Monroy. Sí, su hermana, su madre, la compañera Eliana, ya, quienes venían realizando, o sea, toda la vida, este trabajo, y ellas, en conversaciones planteamos la recuperación de este proceso, de esta evidencia, de esta memoria, ¿ya? Y donde se vivió un proceso súper bonito de testimonios a través, que se dieron cuando se cumplieron los 40 años del golpe de Estado y posterior dictadura cívico-militar. ¿Ya? Se permitió la primera y única entrada a las dependencias, claro. ¿Ya? Para mí igual fue súper significativo porque yo tenía recién 2 meses de trasplantada y vine con el riñón, sujetándome el riñón de Santiago, me arranqué de Santiago, con mi cara así de corticoide, para no perderme el proceso de la visita. ¿Ya? El entrar y que, por ejemplo, que algo que le llamase la atención es por primera vez después de mucho tiempo, o sea, de toda una vida, ver ese lugar sin barrotes, una ventana sin barrotes, o sea, un acto así. Yo miré la ventana y dije, como que ni siquiera me fijé en la ventana, por ejemplo, claro. Pero para las compañeras fue un acto tan significativo, por ejemplo, algo así como ver esa ventana sin barrote,
Y ahí, bueno, los testimonios fueron así maravillosos, fuertísimos. El recorrido de pieza a pieza que se hizo, El eso, recorrido pieza a pieza, claro. de haber subido la eh, escalera, todo eso, me claro. acuerdo. Y como ese proceso. estaba tan registrada, así, acá fue, y como así. Y eso, claro, si bien fue un acto en sí maravilloso, no podía quedar en eso. Y se llevó a cabo primero un audiovisual, un trabajo audiovisual, y tampoco no nos bastaba, no nos llenaba que No, tampoco quedara, que quedara ahí. Y en conjunto, siempre reconociendo a quienes son las víctimas directas de los sitios de memoria. Lo hablamos, ¿cómo se llama? Con la compañera Lucía, con la compañera Margarita, con familia Monroy Rodríguez, ¿ya? Y nos lanzamos como Casa de la Memoria con nuestra editorial y nuestro primer, ¿cómo se llama? Libro. libro, ¿Ya? sí. Sí, el libro del Buen Pastor, ¿ya? El libro de la cárcel del Buen Pastor. Entonces, que ya sí estaba por todos lados. Bueno, tuvimos que sacrificar la mitad de las copias porque igual era un fondo del gobierno. Algunas compañeras pudieron sacar algunas de ahí de la intendencia, algunas copias, pero se ha compartido así por hartos lados y muy, ¿cómo se llama? Relevante ese proceso. ¿Ya? Porque, como lo dije en algún momento, las compañeras no se quedaron esperando al compañero. ¿Ya? Lucharon antes, durante y después. El libro, el documental y el libro, ¿es posible buscarlo de manera digital por ahí o tenemos que esperar a que vuelva No, la sí, casa en sí. funcionamiento? Perfecto. Sí, sí, está disponible en YouTube de la Casa de la Memoria Coquimbo. Documental, perfecto. Está, ¿cómo se llama? Se Está en encuentra online, partes. entonces, para verlo Claro, está en parte, pero está ahí. Y el libro también está disponible, lo tiene el Museo de la Memoria y Derechos Humanos, lo tiene el INDH también en su plataforma, y nosotros lo tenemos digital para quien lo requiera. ¿Y eso se hace por correíto para quienes les interese? ¿Cómo es el sistema? ¿O hay un Sí, enlace en el que se pueda descargar? o sea, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos lo tienen en enlace, el INDH igual lo tienen en enlace, Ya, claro, y hacia nosotros nos escriben. Perfecto, ¿no pueden sí, pues, Sí, mandarle algún sí, mensaje, algún correo sí, a ustedes? sí. perfecto. Ya, Vamos entonces, a colgar ahí claro, el enlace para los que están viendo la transmisión desde Facebook. Vamos a colgar el enlace del documental en un ratito. y ahí, ¿cómo se llama? Bueno, poniendo en valor ahí las mujeres y las niñas. Ahora respondo la pregunta que igual me toca porque yo soy, trabajo en escuela, Mm. en una escuela pública, digna y gratuita. Ujú. Eh, Trabajo ahí y siempre existe el currículum oculto. Eh, Siempre existe la posibilidad de realizarlo. ¿Ya? Lamentablemente, hoy en día, no sé si no está la formación o aún está el temor por llevarlo a las aulas, por llevar la temática de memoria, de historia reciente, de derechos humanos a las aulas. Yo en algún momento súper inocente, como que pensaba que todos los profes de historia, por ejemplo, tenían conciencia social o conciencia de clase, Mm, ¿ya? Pero no es así. no es así, sí, pues sí. Claro. No es así y falta, claro, en las escuelas, ¿cómo se llama? Falta, pero se puede hacer, o sea, hay riesgo que tomar y es una decisión personal, una decisión, ¿cómo se llama? Personal. Por ejemplo, yo en la Casa de la Memoria, nuestra jefa máxima es la compañera María Saavedra. ¿Sabes? Eh,
dirigente así maravillosa, de antaño, bacán. Ella que también ha Ella hecho un gran también, trabajo. y ella ha hecho un gran memoria. trabajo de recuperación de la memoria a través de la arpillera. ¿Ya? Entonces, y cada exposición, que son una maravilla, yo la he llevado al colegio, a la escuela, donde trabajo, ya La a través, exposición de la obviamente, señora como María decía, Saavedra sí, en el colegio. Ah, claro, mira, buenísimo. la exposición de ella a la escuela. La primera era que llevé era respecto a cómo se llama a la bordando la memoria, la historia del salir, y era la historia de ella cuando se va de acá hacia el norte, ¿ya? Entonces, yo no sé si era por un proceso como más lejano como de la historia. Fue súper, o sea, fue maravillosamente aceptada, todo súper bonito, conversado, porque además fue en el contexto de la fecha del nacimiento de Violeta Parra. Entonces fue muy bello. Y esta vez llevé la exposición Mujer en Resistencia para el 8 de marzo pasado, ya la llamó el 6 de marzo, donde quienes la pudieron ver antes de tener que venirnos al encierro, habla de la lucha de las mujeres, también una lucha, como se llama, personal de la compañera con mujeres de luto en Arica, y que ella llega hasta la actualidad. Entonces, con las luchas recientes, entonces su arpillera hablan de eso. Y esta vez provocó controversia en la escuela. Ya. Provocó ruido, así, sí, provocó. Hizo hartas provocaciones. ¿Qué tipo de Pero provocaciones se ven así en general, digo, ¿cierto? Como qué despierta, que genera esta tensión de repente que hace poco fluida el dialogar con la memoria? por ejemplo, que no sea la memoria de ellos, pues, que no sea la memoria fáctica, que no sea la memoria oficial. Que, no sé, un ACAP bordado, un perrito negro con un Un pañuelito perrito con un rojo en pañuelo el rojo en el cuello. cuello. Entonces, y eran cosas tan absurdas como, porque los niños entraban, por ejemplo, y decían, oh, está el negro matapaco. Obvio, es el negro matapaco. Sí, pues. Entonces, como, pero no le digan así. ¿Y cómo le van a decir si se llama negro matapaco? ¿Entiendes? Hasta ya hubo un episodio que yo así todavía tengo en el alma, siento que yo tengo una deuda con la compañera María porque sufrió un maltrato de parte de un funcionario. De los colegas y funcionarios del establecimiento. No de todo, pero de un funcionario sí, entonces, Ya. y ahí pasó algo súper extraño igual porque me decían, porque, ya, la historia de las mujeres está bien hasta aquí. Y era, por ejemplo, así como hasta las reuniones clandestinas en las cuevas de la Pampilla, o hasta la época del panfleteado, ya en clandestinidad en la época de los 80. Como que decían, hasta aquí está como, porque una cajita hasta aquí. Claro. Pero más allá, ya cuando se acerca a la historia, a la emoción, a la vivencia que tú has vivido, que tú estás viviendo, ahí provoca ruido. Porque estamos acostumbrados como que nos dicen historia y es como 1800, 1700, la guerra tanto, así muy lejana. Es Entonces, a mí no me fresca toca, y. ¿no? Y claro, y que a mí no me toca, ¿entiendes? Pero si se acerca a mí, me provoca ruido. Pero como dije recién, hay que correr el riesgo, pero hay un vacío Sí. enorme. Hay un vacío enorme. Los chicos y las chicas, por ejemplo, muchos desconocían que se conmemoraba el 8 de marzo, así. Hay chicos como escondidos que te preguntan así como, oiga, profe, ¿usted dice golpe o pronunciamiento?
Usted dice dictadura o gobierno, pero así como súper, así como Sí, pues. calladito, pues. Claro, Que nadie lo escuche, que sabiduría lo... de los niños, de las niñas, siempre con esa mordacidad, digamos, rascando la pared, ¿no? Como Claro, invitándote a poner en juego tu posición. Interesante. sí, sí, pero hay que correr el riesgo. Así, por ejemplo, Mm. ese día la compañera estaba súper afectada por mí y yo de verdad hubiese asumido hasta un sumario si alguien lo hubiese inventado o hubiese encontrado que era válido solo por dar el paso de que los niños y las niñas tuvieran esa experiencia. Mm. Potente, potente. Pía, una consulta. Bueno, seguimos, hay harta gente que va comentando en el hilo de conversaciones, ahí les agregamos los enlaces de la visita de Expresas Políticas a la cárcel del Buen Pastor y el corto ahí de cárcel del Buen Pastor en La Serena que editaron en la Casa de la Memoria junto con el enlace de descarga del libro. Así que para quienes están escuchando y quieran revisar el material, ahí lo dejamos en la transmisión que se está realizando en vivo en este momento, ¿cierto? Hay gente que nos señala también otros comentarios, dicen, no hay memoria en las escuelas, más ahora con menos horas de historia y sin filosofía, por ahí nos van comentando. Tú recién mencionabas las tensiones que despierta el que no sea tu historia, ¿cierto?, la que está puesta en relieve, o que sea la historia o la memoria de los oprimidos, de los vencidos, qué sé yo, o de quienes no están en las posiciones de poder, de De frentón, poder. ¿cierto? Entonces, quienes no están en esa posición. Entonces, en ese sentido, el dimensionar las virtudes que tiene para un movimiento social y popular, el trabajar desde la memoria se amplifica muchísimo, ¿cierto? Eh, a propósito de tomar los riesgos del trabajo con la escuela, ¿cómo ves al Chile actual al momento de enfrentar nuestra historia reciente en materia de memoria? ¿Cómo ves que está esa disposición? ¿Existe hoy día más disposición que antes, después del 18 de octubre, o hay una mayor apertura? Tú ya nos comentabas que en las escuelas, por lo menos los niños y las niñas ya tenían esa, que es muy coherente con lo que nos comentabas sobre la reconstrucción de memoria en Moisés Huentelaz, ¿cierto? Los niños y las niñas como que interpelan a la sociedad, ¿cierto? Y dicen, oye, con preguntas, con mensajes, qué sé yo, pero en general, el cuerpo social, ¿cómo ves la relación con la memoria en tiempo presente hoy día? Hoy día, con lo que planteas tú, los poderes fácticos tienen mucho temor a la memoria, a que recobremos la memoria, porque si al estar recobrándola, nos estamos organizando, nos estamos reconstruyendo, nos estamos reconociendo. Entonces es potente y sí hay una valorización del proceso hoy en día de la memoria, lo importante que es, porque además hoy en día, a diferencia, ¿cómo se llama? De, no sé, 30 o 40 años o menos, hoy en día hay una memoria súper fuerte y latente, que es la memoria feminista. Y que hoy en día nos va a dejar que cuando venzamos, porque vamos a vencer, el proyecto que se construya no nos considere. ¿Ya? Somos las mujeres mayormente, hay compañeros como los que están acá, estos guapos que están, que están ahí, ¿cómo se llama? Pero somos las mujeres mayormente quienes hemos hecho ese proceso de memoria, de aguante, de dar la cara en la olla, en el comprando juntas, en el compañera que te falta. Oye, que sumémosle una copita menstrual, una toallita higiénica a la cajita, pensemos en el preservativo vaginal. Somos las mujeres. En ese contexto, En el proyecto quiero, del apaño solidario.
Claro, sí. Y en ese contexto quiero rescatar a mis compas directas, a mis compañeras de la colectiva feminista Lumi Videla, con la memoria viva y combativa. Un gran abrazo Sí, a la compañera eh, yo, Lumi Videla. sí. Son mis compañeras que me adoptaron cuando me quedé huerfanita de mi colectiva Equidad, a quien también abrazo, compitas. Y a quien nos da el tejido mayor, el abracito más grande, que es la coordinadora Acción Gabriela Mistral. También hay mis compitas de allí, ya, dispersas, abrazadas y autónomas, ya, a mi ñaña Tomás. Un abrazo porque han sido con quienes hemos hecho el trabajo igual de rescate de la memoria y de esa memoria en acción. Ya pasar, como lo que pensé al principio. Ya, lo recordamos. Ya, hacer un proceso de recordar, lo registramos, que es un proceso súper importante porque ahí está el proceso igual. Una de las herramientas más importantes y fundamentales que yo aprendí de la educación popular es la importancia de la sistematización. Registramos, sistematizamos lo vivido, la emoción, la vivencia, el valor, el símbolo, y lo resignificamos, lo convertimos en acción. ¿Ya? Por eso es con la memoria viva, una memoria presente, una memoria actual que se está reconstruyendo en cada momento, pero en este momento tiene que ser combativa. De diferentes frentes, de diferentes frentes. No es que estemos llamando a todos, por ejemplo, a quemar todo. Quien quiera quemar, como dice la compañera ya de México, que queme, ¿ya? Y la otra es que no molesten. Pero quien no se sienta capaz tampoco o no quiera quemar, hay otros procesos iguales. Hay otros procesos maravillosos igual. Yo lo he aprendido, yo en algún momento igual, o a veces también me da por querer quemarlo todo, pero también hay otro proceso maravilloso. Por ejemplo, acá me voy a volver a lo mejor media pachamámica para algunos, o se va a acabar como la rigurosidad historiográfica, pero yo lo descubrí, por ejemplo, en la biodanza. La biodanza descubrí como un acto revolucionario de volver al contacto, de volver al afecto, ya que también es súper necesario en estos tiempos. Nos encontramos y no nos soltemos y demostremos el afecto entre nosotros. Sí, pues en este momento que estamos todos aislados, cerrados casi. Que el Súper distanciamiento sea físico, no social, ni Exacto. menos afectivo. Claro. Claro, oye, Pía, mira, tal vez nos podrías contar un poquitito más. Tú mencionabas un ratito el espacio de encuentro en que nos nucleamos ahí en un inicio con lo que fue el Centro SIDA. Ahí también estaba muy marcado el tema de la memoria histórica, la educación popular, ¿cierto? Se hicieron escuelas populares, incluso en ese tiempo, ya como el temprano 2000, había incluso, esa escuela tenía un módulo de género, ¿cierto? Me acuerdo que hicimos ahí todo en conjunto, ahí con unos textos que habían por arriba, por abajo, tratando de entender y de incorporar eso a las luchas que en ese tiempo eran vigentes, pero posteriormente a eso, hay en la historia un poquito más reciente, ¿cierto? Tú dabas cuenta recién de un hecho que es incuestionable, digamos, que este crecimiento brutal y lo tremendamente significativo para el tejido social que han sido las contribuciones que se han desarrollado desde la pluralidad de trincheras de lo que podríamos llamar el movimiento feminista, ¿cierto? Entonces, tú hoy día estás mencionaba recién, bueno, venías con el trabajo ahí en Equidad, en la coordinadora Gabriela Mistral. Recuerdo que incluso algunos 8M se hicieron a propósito de Buen Pastor, generando circuitos que pusieran en relieve esa memoria, pero hoy día estás ahí trabajando con la colectiva Lumi Videla. Quisiera que nos contaras un poquitito en torno a qué están haciendo, qué cosas que están participando en varias redes de apañe solidario también. Hemos visto algunas campañas en redes sociales. Aprovechar de que la gente que nos está escuchando pueda conocer y sumarse también en qué están en el trabajo en la colectiva feminista Lumi Videla, que también era militante del MIR, ¿cierto? Sí, sí, voy a hacer un reconocimiento público. Mi familia, por ejemplo, no tiene
como una historia política. Entonces, si yo hubiese sido de esa época, hubiese sido mirista, sí, roja y negra. Ya, partiendo de ahí, con la colectiva feminista Lumi Videla, tenemos solamente 6 meses que han sido súper intensos, muy intensos, porque nos conformamos en el contexto de la revuelta, ¿ya? Donde vimos, ¿cómo se llama? Que nos reconocimos en las calles, cortando ahí las calles, moviéndonos. Entonces nos juntamos y empezamos un trabajo primero de accionar, de estar, ¿cómo se llama?, en las calles, ¿cómo se llama?, como permanentemente o visibilizando, pero desde igual poniendo en valor nuestras demandas, ¿ya? Ningún acuerdo sin nosotras, nada sin nosotras, porque la revolución será feminista o no será, O no sé. la maternidad será deseada o no será, ¿ya? Y empezamos, ¿cómo se llama?, también un trabajo que es súper importante, que es escribir. Retomamos, ¿cómo se llama?, un trabajo que yo valoro harto, es escribir nuestros posts, nuestras vivencias, y ahí pasó algo súper bonito, porque somos muy diversas. Somos muy distintas. Yo siempre había igual tenido más contacto como con tanto colegas, siempre habíamos sido muchas psicólogas, muchos psicólogos, muchos trabajadores, muchos trabajadores sociales, unos sociólogos, unos artistas por ahí. Pero claro, pero ahora me junto con, bueno, profesora, y me junto con mujeres del retail. Entonces, que para mí me han enseñado mucho, yo he crecido mucho gracias a ellas, porque era una realidad que totalmente desconocida para mí. Y en ese contexto de la revuelta nos empezamos a organizar con otras mujeres. En un momento ya teníamos un trabajo previo, tanto como con la coordinadora, como con las compañeras de la Asamblea Feminista Coquimbo, que también teníamos ya ahí los lazos. Y se armó, otras compañeras armaron el bloque feminista de Coquimbo, ¿ya? ¿Por qué? Porque participamos nosotros, intentamos ser parte de la formación de una asamblea territorial de acá de Coquimbo. De hecho, nosotros fuimos, después como de la primera como constitución, fuimos las primeras que nos hicimos cargo de una reunión de asamblea, donde el foco era poner un tema y hacer una acción. Y nosotros pusimos el tema tratando de contar un poco, nunca de como de venir con la palabra, así como la atalaya, pero contar un poco a qué nos referíamos cuando decimos que la revolución será feminista o no será, y que para derrocar al capital tenemos que derrotar al sistema de los sistemas, que es el patriarcado. Entonces, pero ahí como que hubieron ciertos sectores que les dio urticaria y compañeras que no se sintieron igual cómodas, entonces se formó como algo propiamente, ¿cómo se llama?, feminista. Ahí estuvimos participando hasta a marzo. Fuimos parte de la organización para ese maravilloso marzo feminista, ¿ya? Y nosotros íbamos a hacer, bueno, hicimos unas actividades previas, la exposición fue parte de, y todo, la exposición de la compañera María era parte de, pero nosotros teníamos un marzo feminista. De hecho, nosotras como Lumi Videla teníamos a cargo el Día de la Joven Combatiente. Así que estaba espectacular.
así como se guardan los neumáticos. Eh, entonces ahí nos miramos igual súper conscientes porque, por ejemplo, yo les dije, me sinceré, igual ellos sabían, pero no lo ando diciendo siempre. Yo le dije, compañeras, yo tengo que autoencerrarme. Yo soy inmunosuprimida, entonces tengo que autoencerrarme, y mis compañeras ahí apañando así todo el rato. Y nos organizamos en el apoyo a las tomas. Nos organizamos en el apoyo a las tomas y han sido tan solidarias con mi situación, que yo para nada me he sentido encerrada. He sentido, ¿cómo se llama? Que he apañado, ¿cómo se llama? A la par ahí en la coordinación. Y estamos en eso. Estamos en hacer determinadas acciones. Ya terminamos una rifa, el lunes vamos a empezar con otra, así que para ahí. Claro. Estamos en una campaña, que es una campaña maravillosa, porque este año se cumplen 50 años de la llegada de la Unidad Popular al gobierno. Entonces, estamos relanzando la campaña o la medida de medio litro de leche animal o vegetal, esta vez, porque estamos más avanzadas, para cada niña. Estamos en esa campaña, ¿ya? Que también invitamos a replicarla en todas las localidades que lo quieran. Y fuimos parte a través de las compañeras de la Asamblea Feminista, de Ingrid específicamente, apañando un poco primero Huachalalume, la toma de Huachalalume, el Toma de campamento de Huachalalume. sí. Y ahora estamos en Los Changos, en la toma de Los Changos, ¿ya? Y nos vamos corriendo. Mañana empezamos un accionar en Camino al Mar, Ya. que también hay, Rodrigo, Los otros compañeros. Conocido, claro, sector conocido. sector Harto cariño conocido, ahí a la Gloria, a la gente de Camino al Mar, claro, gente digna y tan potente, tan bonito sí, con. sí. Entonces estamos en ese trabajo, estamos construyendo redes con otras compañeras feministas, estamos en igual red de apoyo, ya contra todas las violencias, y así como construyéndolo. Perfecto. Perfecto. Ahí les decimos, dejamos fijada en la publicación para quienes quieran buscar Colectiva Feminista Lumi Videla, y pueden revisar ahí el afiche de la campaña por el litro de leche, De la y letra de memoria leche. de las 40 medidas. Y bueno, ya estamos llegando a la recta final de esta conversación. La memoria sobre lo que estamos hablando, una dimensión de eso tiene que ver con la temporalidad, y a veces el tiempo es mezquino, ¿no? Más cuando las conversaciones son con cariño y hay con ganas de extenderse. Ya volveremos a abrazarnos en torno a una mesa y a compartir una conversación más extensa, pero esta está llegando ahí a su recta final. Entonces, queríamos dos cosas. Una, agradecerte obviamente de manera muy profunda la participación, el que hayas estado con nosotros, y invitarte a unas palabras al cierre, Cierre. y que tal vez nos puedas contar un poquitito sobre la iniciativa Cartas con Historia, en la que también estás involucrada y que también la colgamos en la transmisión del en vivo en el Facebook de Radio La Revuelta. Entonces ahí están los enlaces del documental Buen Pastor, el libro Buen Pastor sobre el cual hablamos. Ya tendremos que buscar una forma de publicar lo que Pía nos contaba sobre Moisés Huentelaf. Ya probablemente en algún número de la revista La Escuelita Popular tiremos algo cuando recuperemos esa práctica. Están los enlaces de Lumi Videla, donde pueden encontrar las campañas solidarias y la del litro de leche, y de Cartas con Historia. Así que, Pía, cuéntanos un poquitito de eso y cuáles son tus palabras al cierre de esta conversación que me da pena que se haga tan corta. Sí, Cartas con Historia, un proyecto igual, son como las múltiples militancias o actividades de una, porque cuando hay amor, hay afecto, uno no se puede ni se debe soltar. Esta iniciativa nace
con mi compañera Valeria Maturana, Amor Infinito. A quien saludamos, alguien que queremos todos acá, así Sí, que pues. Pero es mi compañera. yo la vi primero. Y nace para estar cerca, como planteábamos recién, que el distanciamiento sea físico, pero no sea social ni la paz ni acompañamiento, y busca que mujeres y quienes se sientan mujeres, no mujeres así como sexo, ¿ya? Mujeres, disidencias sexuales y que lo sientan, escriban su vivencia en estos tiempos, puedan compartir su vivencia en estos tiempos de cólera, De a mi hermano, pandemia. en estos tiempos de pandemia, y que puedan ser tanto como de pedir como dando un mensaje ahí oculto de algún tipo de violencia, de abuso, que sabemos que se están viviendo, ¿ya? Algo así de ese nivel de fuerte que no puedan como confiar y nosotros podamos, ¿cómo se llama?, movilizarnos de alguna manera. Cartas de qué es lo que vamos a hacer cuando salgamos de esto, cómo vamos a derrotar al patriarcado. Pero también cartas así de anécdotas, así como cartas chistosas, cartas de alguna emoción, o ser una intermediaria de cartas, como alguien que tú le quieras escribir una carta que está lejos, que te acordaste en este tiempo, que lo haga a través de nosotras. En este proyecto está no sé si lo diré bien, las compañeras después me corrigen, la red feminista del libro de Coquimbo, claro, de la cuarta región. Sí, ahí grandes referentes de la promoción Sí, del libro en la región. claro, donde me encuentro con Marcela Reyes, ya, quien siempre la había mirado desde lejos, admirándola igual, porque ella es una compa de nuestra compa María Eliana. Entonces, claro, ha sido súper bonito, sí, del Centro CID, la matrona de mi aldea. Ha sido súper bonito encontrarme con la Marcela. Espero aún su carta, porque ella me ofreció una carta para mí. Te la cobro en público, Marcela. Te saludó acá en los comentarios, así que Sí. ojalá que esté escuchando y que acuse recibo. Sí. Y con Paula Ceballos, toda una referente ahí, así, muy, una mujer interesantísima, que voy descubriendo casi cada martes que nos reunimos para ver cómo se llaman las novedades de esta invitación de Carta con Historia. No es un concurso, ya, sino que es una invitación abierta para todos. Y sería después, vamos a editar un libro, el editorial Casa de la Memoria Coquimbo. Buenísimo. Vamos a sacar un libro en nuestra editorial, ya, donde nos hables de esta época de pandemia con rostro de mujer. Sí. Así que dejamos invitadas a todos quienes quieran mandar su carta. Perfecto. Te mandan hartos saludos, después vaya a revisarlos ahí en la transmisión que quedan grabados en la transmisión en vivo. Te mandan muchos saludos, Pía, la mayoría de las personas, y Vinca Basaure, que también estuvo con nosotros, pero en el programa La Voz de los Trabajadores y Trabajadoras. Ingrid Sol te manda saludos, la Pame Solar, ¿cierto? También te manda harto cariño. Gladys, que también comentó más arribita, así que ojalá logre transmitirte en parte el profundo cariño que te están manifestando acá, quienes comentan en la transmisión. Así que eso, no sé, vamos, ya estamos en... y mis palabras al cierre. Mis palabras al cierre. Aguantemos que vamos
a volver a abrazarnos, a encontrarnos y a desconstruir todo para construir desde el amor, todos juntos. Un llamado a movilizarnos desde donde podamos, ya como lo planteó la primera marcha del hambre, por pan, por trabajo, por justicia y libertad. Les abrazo. Viva el comprando juntas, viva las cajitas, las papayas de las compas y de Tierras Blancas, de la compañera Raiza, viva la memoria viva y combativa, vivamos todos. Que todo eso, lo que yo más deseo, lo que más deseo, es que la memoria siga siendo una herramienta de sobrevivencia y de un nuevo tejido social y que no tengamos ninguna pérdida que lamentar. Que los cuerpos, que los muertos, ya no nos coloquemos al pueblo. Nunca más. Eso. Tu mensaje entonces para ir cerrando esta edición de Los Caminos del Viento. Pepe, proceda a dar Ya. la Sí, unción. sí. Muchas gracias, Pía, por este programa que tuvimos de los caminos del viento y obviamente muy fuertes las emociones que tenemos de haber recordado también muchas cosas, vivencias que tuvimos juntos hace algunos años ahí en el Centro CID y agradecerte mucho y ahí esperarte, no sé, a lo mejor más adelante tener alguna otra instancia también para seguir continuando y a lo mejor profundizando algunos otros temas que a lo mejor la gente a lo mejor puedan ahí ir destacando a través de los mensajes ahí del Facebook Live. Y ahí esperamos haciendo, si no, ahí no va a faltar la ocasión de donde podrás participar aquí dentro de la Radio Popular La Revuelta. Y muchas gracias, Pía. Gran abrazo. Saludos a Juan, a la Lem, ahí al Eloy que también debe andar por ahí, la Inti. Un gran abrazo para todos ustedes, que también los quiero mucho. Ya, Sí, te muchas gracias. extrañan, te extrañan. Y a Rodrigo ahí también agradecer también ahí que estuvo pendiente ahí de las opiniones del Facebook Live. Y a nuestro amigo que está oculto, Incógnito, JP sí. y Juan Pablo, hasta en este momento la feria, el DJ. Ya, muchas gracias y Sí. vamos terminando aquí y agradecer a toda la gente que estuvo pendiente también y mandándole saludos también a nuestra queridísima tía. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad, estimados, estimadas. Hasta luego. Muchas gracias. Abrazos, compañeras. Chao, chao. Chao, chao. Ahí